nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hoy comenzamos este domingo y semana de Pasión en anticipo a la Semana Mayor, la Semana Santa de la Iglesia. La Iglesia dedica estas 2 semanas para recordar, conmemorar los dolores de nuestro Redentor. La pasión de Cristo a partir de hoy constituye el único pensamiento de la Iglesia. Pero al mismo tiempo vemos a la Iglesia llenarse de duelo, de tristeza. Primero, por los pecados de sus hijos y luego por la muerte de su esposo. Entonces, todo en la liturgia y en la Iglesia se oscurece. Para hoy, las imágenes de los santos y de la Virgen y principalmente el crucifijo tendrían que estar velados, cubiertos. ¿Por qué tendrían que estar cubiertos? Pues porque se lo quieren llevar, como lo acabamos de leer en el Evangelio. Dice que ellos, los judíos, tomando piedras para lanzárselas, y él se salió del templo. Durante todo el año litúrgico buscamos centrarnos en nosotros mismos, en nuestra propia vida espiritual, pero hoy, a partir de hoy y todo el resto de la otra semana, nuestra única atención tiene que ser en Jesús, en su pasión, en su dolorosa pasión, en ninguna otra cosa. Todo lo que tiene que ver con alegría, con cielo, se oscurece. Todo queda cubierto, oscurecido, sin luz. ¿Por qué? Porque al esposo de la Iglesia, a nuestro Señor Jesucristo, lo maltratan, lo odian, lo quieren fuera de este mundo. Y por eso la Iglesia nos invita a que lo consolemos a Él, a que nos hagamos una sola cosa con Él. ¿Sí? Entonces, y que no sea un consuelo así sin sentido, sino real. Si recuerdan, en la vía dolorosa que conduce al Calvario, Jesús se detiene ante las mujeres y en presencia de sus verdugos les dice a ellas: no lloren por mí, sino por ustedes y por sus hijos. Entonces, la Iglesia nos invita, porque no es fácil hacerlo. Nos invita a que con valentía nos demos cuenta de la relación tan íntima que existe entre nuestro pecado y el dolor de Cristo. Porque al final del día, Dios respeta la libertad de todos y cada quien puede hacer lo que le dé la gana con su vida. Pero a la hora de tener que hacerse responsable de las consecuencias del pecado, allí ya nadie se apunta. Quien se pregunte ¿por qué existe el mal o el sufrimiento o el dolor, la enfermedad? ¿Por qué sufren los inocentes? Que se pregunte ¿por qué pecamos? Porque ese es el problema.
el pecado. Sí. Tantas veces vemos que el mundo, las personas en general, rechazan la gracia, la ayuda de Cristo, la redención de nuestro Señor. ¿Cuántas personas, millones y millones de personas que prefieren a Barrabás que a nuestro Señor? Y nosotros mismos que estamos hoy aquí lo hemos hecho miles de veces por el pecado. Sí. Entonces, la Iglesia quiere que por un lado consolemos a nuestro Señor y por otro que nos demos cuenta por qué sufre Él. Y lo que le causa dolor a nuestro Señor es el pecado. De ahí la necesidad de la mortificación, del desprendimiento de las cosas, de los apegos, de los vicios. ¿Sí? Por eso dice San Agustín, es más provechoso meditar sobre la pasión que ayunar a pan y agua, decía San Agustín. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos, por un lado, consolar a nuestro Señor y por otro, darnos cuenta que nuestro pecado, tarde o temprano, nos tenemos que ser responsables de cada uno de ellos? Si no en esta vida, en la otra. De ahí no hay otra opción. De eso nadie se escapa. Imagínense, vivimos en un siglo donde apenas hasta hace un año todo el mundo hacía lo imposible para evitar sufrir, para evitar el dolor y buscar la comodidad, el confort, la buena vida. Pero desde hace un año, ¿verdad?, de marzo para acá del año pasado, pues nos dimos cuenta que nos podemos morir. Y la gente se murió del miedo. Y ustedes saben, eso lo había dicho. ¿De dónde viene el miedo? De una mala conciencia, de la conciencia del pecado, de que hemos ofendido a Dios. ¿Sí? Me platicaban un matrimonio que fue a Cancún, ahora para Spring Break. Y el guía que les tocó, que los llevó por varios templos mayas, el guía les decía, aquí todo estaba bien hasta que llegaron los españoles. Y justificaba el sacrificio de miles y miles de personas. Imagínense un mexicano justificando la atrocidad del ofrecimiento de sacrificios humanos a dioses, a demonios. En cuanto la persona humana se desprende de Dios, se abraza con el demonio. Ese es el nuevo paganismo. No es que las personas digan, yo ya no creo en... No. El problema es que se abrazan con el demonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros consolar a nuestro Señor? Tener a Jesús en nuestros ojos, en nuestro corazón y en nuestras manos. Es decir, tener a Jesús en nuestros ojos consiste simplemente en saber quién es Él, en contemplarlo y preguntarnos, ¿quién es Él
por qué sufre, por quién sufre y por quién sufre tanto. Cada vez que vean el crucifijo, pregúntense eso. ¿Quién es Él? Porque es muy fácil saberse todas las respuestas del catecismo y dar catequesis o lo que sea, y no saber quién es Jesús. En segundo lugar, tener a Jesús en nuestro corazón. Si durante todo el año no lo hacemos, por unos segundos, elevar el afecto hasta la cruz y sentir algo por Él. En tercer lugar, tener a Jesús en las manos. Es decir, que las acciones nuestras corresponden a nuestra vocación de cristianos. Y nosotros somos cristianos. El nombre de cristiano se deriva de Cristo. Quien tiene los mismos sentimientos de Cristo, quien hace las mismas obras de Cristo, los mismos intereses de Cristo. Sí, porque es muy fácil hacer cosas por hacerlas, sin saber por qué. Pues pidámosle a la Santísima Virgen, Nuestra Señora, la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores, que sabe lo que sufrió su Hijo amado en la cruz, porque se quedó con Él y porque es su madre, que lo amó más que ninguna otra persona en este mundo y que lo imitó. Pidámosle que aumente nuestro afecto, especialmente en estas 2 semanas de pasión. Porque, fíjense, una de las características de la influencia del demonio en la época actual es la conspiración contra toda especie de vida interior, la conspiración contra el silencio. ¿Cuánto nos costaría estar una semana sin el celular? Sin querer saber qué es lo que pasa en Facebook. Esa es una conspiración contra el hombre interior, contra el silencio, contra la oración. Tanto ruido, tanta agitación, tantas imágenes, todo está organizado de tal modo que es casi imposible pensar. Y si no se tiene tiempo para pensar, no se vive. No se vive. Entonces, nuestra vida tiene un único verdadero destino, un único y verdadero camino, que es nuestro Señor. Y no se asemeja en nada con la vida actual del mundo en el que vivimos. Pues que nuestra vida sea cristiana, la de Cristo. Jesucristo contemplado, Jesucristo amado, Jesucristo imitado en las obras. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.